Esta semana en la República Argentina sucedió una violencia salvaje contra 3 jóvenes asesinadas. Su tortura, su muerte y descuartizamiento, retransmitidas en directo por las redes sociales, ha conmocionado a un país como Argentina, que tiene una tasa de homicidios más bajas de América Latina. Brenda, Morena y Lara, las víctimas del triple crimen en Argentina, y las 3 preguntas principales que se hacen muchísimas personas sobre su brutal asesinato. La desaparición de Brenda Castillo, de 20 años, Morena Verdi, de 20, y Lara Gutiérrez, de 15, y la aparición de sus cuerpos mutilados este pasado miércoles ha puesto en manifiesto la brutalidad de lo que son las redes sociales y de lo que es el narcotráfico, que operan en las villas miseria, pero que ha propiciado también todo tipo de especulaciones. El triple femicidio también ha sacado a la calle a miles de personas en todo el país en busca de justicia de Brenda, Morena y Lara, y en repulsa por la violencia política y mediática que carga de odio contra nosotras y nosotres, como dicen, según los convocantes. ¿Quiénes eran esas víctimas? Las 3 jóvenes que desaparecieron en La Matanza, en el Gran Buenos Aires, y sus cuerpos fueron hallados en Florencio Varela, a 20 kilómetros al sur de la capital. 2 de las jóvenes, Brenda y Morena, eran primas y Lara era amiga de las chicas. Brenda tenía 20 años y era madre de un niño de apenas 1 año. Era una nena, según los medios de comunicación, era una nena y buena. Ninguna de las 3 merecía terminar como terminaron, dijo así la madre de Brenda a varios medios de comunicación al descubrirse los cuerpos. Leonel, su padre, afirmó que Brenda era una persona que hacía todo por su hijo. El nene todavía la está esperando, lamentablemente no llegará, ni el nene lo podrá ver. La prensa, esta prensa argentina, tan voraz en algunos temas y tan indiferente en otros, recoge que Brenda vivía con su madre, su hijo y sus hermanos menores en La Tablada. Había trabajado vendiendo ropa en redes sociales para apoyar a la familia, y que en un kiosco de 24 horas en su barrio en Ciudad Evita. Su prima Morena Verdi, también de 20 años, vivía asimismo en Ciudad Evita y residía con su madre y sus 2 hermanos pequeños. Lara Morena Gutiérrez era la más joven del grupo, tenía solo 15 años y vivía con su abuela, según un diario nacional, un multimedios, Infobae, que señala que acudía los domingos con su familia a una iglesia evangélica. Según captó una cámara de seguridad, las 3 jóvenes subieron a una camioneta blanca el día viernes 19 por la noche en La Matanza, y de ahí se les perdió el rastro. El abuelo de Brenda y de Morena contó a los medios argentinos que las 3 amigas usaban siempre la aplicación Didi para encontrar un chofer que las llevara de fiesta cuando salían por la noche, pero que aquel día no lo hicieron porque iban a pasar a buscarlas. De acuerdo con otro medio, con otro multimedio, las 3 jóvenes habían sido invitadas a una casa en Villa Bateone, en Florencio Varela, donde les dijeron que les iban a pagar $300 a cada una de ellas por asistir a una fiesta. Fiesta. Estaban cayendo en una trampa orquestada por una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas, declaró el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a las 3 chicas subiendo a una Chevrolet Tracker blanca en La Matanza esa noche. Sus familias, al no tener noticias de ellas, al día siguiente dieron la voz de alarma. El vehículo que las recogió, al parecer, tenía una matrícula falsa y pudo ser rastreado por otras cámaras de vigilancia en diferentes puntos de Buenos Aires.
Finalmente el rastreo de las antenas de los móviles de Brenda, Morena y Lara llevó hasta la casa en Florencio Varela, que fue registrada el martes. Es allí donde a última hora de ese día la vivienda encontró a 2 personas limpiando manchas de sangre en el suelo y las paredes y un fuerte olor a cloro, que fueron detenidas. La policía científica comenzó a peritar la casa y al día siguiente encontró los cuerpos enterrados en el jardín de la vivienda. El horror que tuvo lugar esa casa supera las peores pesadillas que solo Netflix o las películas de Netflix son comparables con esto. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires relata que fueron torturadas, apaleadas hasta la muerte mientras su agonía era transmitida, algo casi espeluznante, en directo por Instagram. En una advertencia del jefe del grupo criminal: esto es lo que les pasa a los que me roban la droga. Según explicó el ministro de Seguridad Alonso, las víctimas fueron sometidas a una sesión de asesinato y tortura que fue transmitida en las redes sociales y aparentemente habrían sido vistos por 45 personas. 45 personas que forman parte de una cuenta en Instagram. Las autoridades lo descubrieron porque los primeros miembros de ese grupo lo confesó. Porque uno de los miembros y los primeros miembros de ese grupo lo confesaron. Su muerte fue un acto de disciplinamiento para las chicas, pero también para distintos integrantes de esa organización que se dedica al narcotráfico. A Lara le cortaron 5 de los dedos de la mano izquierda y, según reveló la autopsia, tenía quemaduras que parecían de cigarrillos en las heridas. Además tenía parte de la oreja izquierda amputada y un corte en el cuello que le seccionó la arteria carótida. A Brenda le fracturaron el cráneo, lo que le provocó la muerte instantánea y presentaba cortes en el cuello. Ya muertos sus asesinos, le abrieron el vientre de un solo corte. Su prima Morena presentaba también golpes en el rostro y una luxación cervical. Las tres mujeres murieron la misma noche en la que desaparecieron, según los forenses. Según Alonso, el ministro de Seguridad, las jóvenes solían frecuentar el barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires. Hay que tener ahí un subrayado. El barrio de Flores en la ciudad de Buenos Aires, donde pudieron establecer vínculos con la organización criminal. El motivo de su asesinato sigue bajo investigación, pero pasó algo, vieron algo, ocurrió algo, o fueron utilizadas para otros para poder hacer esto con determinación, alevosía y ventaja y mandar un mensaje narco, criminal, a determinados espacios o organizaciones criminales que operan en lo que es la República Argentina, porque después vamos a hablar precisamente con un especialista, porque esta banda narco estaba conformada por peruanos. Y no es de ahora que las bandas narco operan en la República Argentina. Operan desde hace más de 20 años, 30 años. Y no se dieron cuenta. Los ministros de seguridad no se dieron cuenta. Pero pasó algo, vuelvo a repetir. Vieron algo, ocurrió algo. Fueron utilizadas por esta red narcocriminal para mandar un mensaje determinado, porque con qué alevosía o con qué impunidad pudieron mandar vía Instagram, transmitir la muerte de estas personas como si estuviéramos asistiendo a una película con final nefasto, con final de tragedia o con final de horror, tal como si fuera una película de Netflix del mismísimo cineasta o de los cineastas mexicanos, como cuando relatan el desmembramiento de los cuerpos en México cuando se da por un ajuste de cuentas. Pero todo esto lo tenemos que esclarecer porque esto es reciente y hay que empezar a hacer un análisis de por qué o cómo o quiénes están en esta República Argentina y cómo vienen operando estas organizaciones narcocriminales, que muchos de sus dirigentes, por así decirlo, o de sus líderes,
no viven en las villas. No viven en las villas. Viven en los country. En los country. Y muchas veces se usan determinadas acciones o determinados espacios musicales para lavado de dinero de estas organizaciones narcocriminales. Hasta el momento, y ante la hipótesis de que hubieran robado droga, el ministro de la provincia de Buenos Aires, Alonso, respondió: todo puede ser. Todo puede ser. Hasta el momento, 12 personas han sido detenidas según lo que comunican las autoridades. Entre ellos se secuestraron o se encuentran 2 personas que estaban limpiando la casa cuando llegaron las autoridades y otras 2 que se escondían en un hotel cercano. La organización estaría dirigida por una persona conocida como Pequeño J o Julito, de 23 años y de nacionalidad peruana. Las autoridades lo consideran el autor intelectual del crimen que habría contratado sicarios al producirse el robo de la droga, presuntamente. El Pequeño J se encuentra con paradero desconocido. ¿Qué pasó con los ministros? ¿Con la seguridad nacional no lo pudieron encontrar? ¿No era que los anteriores eran inoperantes y llegaba la superministra para voltear todo esto que tendrían que haberlo volteado hace mucho tiempo, estas operaciones narcocriminales o estos cárteles o estas organizaciones que operan no solamente en la República Argentina, sino en las fronteras también? Porque después vamos a empezar a detallar con especialistas de Perú cómo y por qué operan a través de la República Argentina, cómo lavan dinero en la República Argentina y por qué vienen a la República Argentina y cuál es el lugar a donde mandan la droga después del tránsito de Colombia, Perú, vía aérea, Bolivia, tránsito Argentina, salida para Europa. No lo digo yo, lo dicen los especialistas. Ya en el año 90 se habían asentado con la migración bandas de narcoterroristas, porque hoy el terrorismo se alió con el narcotráfico para poder generar el tránsito y la seguridad de esta mercancía, que lamentablemente siguen transitando por diferentes países ante la omisión, o podríamos decir también la obsecuencia de determinados funcionarios que le hacen la vista gorda a estas organizaciones criminales, narcocriminales, que terminan realizando este tipo de asesinatos y mandando este tipo de mensajes. Pero hoy están conformadas por personajes jóvenes de 20 años. Pero estos jóvenes de 20 años vienen con un prontuario que habría que analizar el Pequeño J, si no era un gatillero, o si la gente que trabajaba para él, los famosos sicarios, no son muchachos de 20, 17, 16, que lamentablemente son parte de esa degradación de una sociedad que viene en el transcurso del tiempo y en cierta forma también con la obsecuencia de algunos funcionarios políticos, porque habría que investigar también cómo estas organizaciones criminales, narcocriminales, pueden desarrollar sus operaciones y desde el Estado, no se hace un monitoreo de todos aquellos o aquellas operaciones ilícitas, porque estamos hablando de miles de dólares, los cuales se limpian, se lavan, y muchas veces la unidad de investigación financiera ni siquiera investiga. Pero sigamos con esto.
con esto que causa dolor, indignación, estupor, aquellos hombres y mujeres de bien que habitan este país y que han decidido migrar, porque también dentro de la migración o de la inmigración, llámese en el contexto en el cual se esté dando, existen personajes que vienen huyendo con un prontuario de otros países y que lamentablemente en este país no se les hace un seguimiento. Y la policía de la capital, o sea, la policía de la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo describe a este pequeño J como un sanguinario. Y cree que se trata de un narco joven que habría empezado a escalar en el entramado criminal en los últimos años. La desaparición de las muchachas provocó desde el principio una gran conmoción debido principalmente a la movilización de las familias. Y es asimismo como el día miércoles, después que se informara el hallazgo de los cuerpos, miles de personas se echaron a las calles en distintas ciudades para reclamar justicia por un femicidio de Brenda Morena Lara. Pero esto dejó de ser un femicidio y pasó a ser una acción narcocriminal con todos los tintes de otras localidades y de otros países en donde el narcotráfico mata dirigentes políticos, mata personas, desmembra cuerpos y hoy se está trasladando a este país. En medio del contexto de la inoperancia de un gobierno nacional que está en caída y en donde esto suele suceder en diferentes villas, solamente que esta vez los medios de comunicación lo sacaron a la luz. Si se fueran a las villas en donde el narcotráfico opera y en donde no entra ni siquiera la policía muchas veces, entonces nos empezaríamos a dar cuenta de cómo el narcotráfico ya ha tendido sus redes, sus manos como si fuera un pulpo, o sus brazos como si fuera un pulpo, para poder enquistarse dentro de un cuerpo o de una sociedad desmembrada desde hace mucho tiempo. Y sin irnos muy lejos, en esta localidad en General Rodríguez ocurrieron hechos y ocurren hechos de narcotráfico, tales como hace un tiempo atrás, y aquellos que tienen una computadora lo pueden ver, cuando mataron a tiros a una pareja de ciudadanos paraguayos dentro de un auto con una cantidad de tiros, y se hablaba de un ajuste de cuentas que provenía de lo que es la Villa 1114, específicamente en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿están ramificadas estas organizaciones narcocriminales? ¿Cuál ha sido el impacto social que ha generado anteriormente para que hoy la sociedad vea verdaderamente que están operando organizaciones narcocriminales conformadas por ciudadanos extranjeros y nacionales que vienen a causar dolor, zozobra, indignación, estupor en medio de la crisis social, económica que se vive en esta nación, en donde cuando el Estado se corre, estas organizaciones criminales toman poder y acuden pronto a querer satisfacer las necesidades básicas de aquellos que están pasando momentos de penuria. Y es así como las marchas fueron convocadas, principalmente por el colectivo Ni Una Menos, que criticó al gobierno del presidente Javier Milei. El antifeminismo de Estado y el ajuste son letales, según esta organización del colectivo Ni Una Menos. El narcotráfico, este narcotráfico que azota países como Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y México, de donde los cárteles de droga son las más importantes organizaciones o socios de determinados gobiernos, generan estupor y muchas veces
copan hasta el mismísimo Estado y se llaman narcoestados. ¿Existen narcoestados en América Latina? Existen narcoestados en América Latina. Existen narcoestados en América Latina y entonces es así como el narcotráfico no conoce fronteras ni jurisdicciones y ejerce además toda la forma de violencia machista. Esto lo resaltó el gobernador Axel Kicillof en su cuenta de X, o anteriormente Twitter. Desolada, la madre de Brenda no quiso apuntar contra la política, pero reclamó justicia. Me la sacaron y quiero que paguen por todo lo que hicieron. Hoy vi la foto de ella, de su manito sangrada. Quiero que paguen todos, exclamó la madre de Brenda. Es así como estas noticias y otras más que muchas veces son ignoradas por esta prensa mezquina, que muchas veces ignora o calla para no generar la zozobra, porque se olvidan que el narcotráfico sigue operando, solamente que hay momentos y momentos para poder sacar a la luz esto que sucede, porque tal sucede en la localidad de General Rodríguez, porque tal sucede y sigue sucediendo en la capital federal, porque tal sucede y sigue sucediendo en la zona de Santa Fe, y sigue sucediendo en las zonas de Moreno, en la zona de José Cepaz, y en la zona de La Matanza, y en la zona de las villas en donde hay asentamientos de organizaciones narcocriminales. Y también tenemos las organizaciones transnacionales narcocriminales que vienen operando a nivel de América Latina y que se han repartido el territorio. Y que los expertos dicen que en la República Argentina el primer comando de capital, el primer comando capital de Brasil y el comando Bermelo se habrían dividido lo que es la distribución, seguridad, etcétera, de lo que es el tráfico de drogas en la República Argentina. ¿Estoy diciendo algo nuevo? No. Es algo que sucede y que se viene dando y que se está desarrollando a diario en esta nación, y que las autoridades deberían tomar nota para hacer ese combate a este flagelo y dedicarse a combatir y evitar hacerse de la vista gorda tomándose fotitos de Twitter en determinados actos. Entonces, el narcotráfico compra todo. Compra silencios, compra justicia, si no miremos cómo algunos jueces están siendo juzgados por algunos y determinados favores a determinados narcotraficantes, o como algunos narcotraficantes están viviendo en los country clubs, tal como sucediera con Mi Sangre, aquel narcotraficante colombiano que vivía en un country en el Delta, que fue extraditado a los Estados Unidos y que estaba guardado en la República Argentina. Entonces, no nos hagamos los bobis, no nos hagamos los tontos. Combatan al narcotráfico, porque una vez que se asienta el narcotráfico, no lo saca más. Porque compran mentes, compran silencio, compran almas, pero sobre todo llevan mucho dolor. Es así como vamos a una pausa y volvemos con el programa Zona Libre.